están, ¿vale? Bueno, pues bienvenida nuevamente a nuestra clase número 3 sobre depresión y la TCC. Vamos a retomar un poquitito nada más para darle continuidad y poder encadenar el conocimiento. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto pueden levantar la mano, les doy el micrófono, como ustedes lo elijan, ¿vale? La última clase estábamos hablando o nos estamos refiriendo a la parte de lo que es un diagrama longitudinal, que era muy importante o que es fundamental que ustedes lo aprendan a desarrollar o lo conozcan, porque esto va a permitir, pues, elaborar un historial, ¿no? Un historial que nos permita poder determinar tanto los pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias centrales, ¿no? Que serían, básicamente, la fuente de estos pensamientos automáticos que llevan, a su vez, a una conducta determinada, ¿no? Y puede ser una conducta adaptativa o una conducta desadaptativa, ¿no? Entonces planteábamos, ¿no? Partíamos de la pregunta por qué una persona se deprime y otra no. Y yo les planteaba que hay muchos factores que pueden ser desde genéticos, epigenéticos, neurológicos, psicológicos, pero básicamente es la experiencia de vida, ¿no? El hecho de que tengamos determinadas experiencias, cogniciones, aprendizajes a lo largo de nuestra vida, pues esto va determinando precisamente el cómo vamos a responder, ¿no? Entonces hablamos de estas experiencias tempranas que van a formar creencias y van a formar supuestos condicionales. Yo les planteaba un ejemplo que es bastante contundente, ¿no? El hecho de llega la niña con su 8 de matemáticas, una niña de 8 años llega con su 8 de calificación y tenemos una mamá rígida, estricta y toma la hoja de su examen y dice, como un 8, ¿no? La niña se saca de onda y dice, bueno, es que, pues, pero fui la que sacó mejor, pero como un 8. Entonces la niña se siente mal, ¿no? En ese momento, en lugar de ser un reforzador positivo, pues actúa de manera negativa, ¿no? Entonces la niña a la siguiente semana se esfuerza y por fin saca un 10 y llega con la mamá, ¿no? Y la mamá toma la hoja y dice, ah, bueno, y la niña que esperaba a lo mejor un reconocimiento, una palmada en la espalda, pues no, simplemente le dice la mamá, pues para eso vas a la escuela, ¿no? Para eso yo me mato trabajando para que tú vayas a la escuela. Y la niña dice, ah, ok, sí, cierto, ¿no? Sí, cierto, o sea, sí, sí, para eso voy, para sacar buenas notas, para eh, justificar el sacrificio de mis padres, ¿sí? Ojo, quiero que vean cómo se establecen estas experiencias tempranas que están determinando nuestras creencias y que finalmente van a determinar en el ejemplo de esta niña que cuando crezca y tenga un título, tenga grados, tenga muchos logros, va a seguir sintiendo que no valen, se va a sentir devaluada, va a devaluar sus conocimientos, sus diplomas, sus constancias, sus títulos, porque va a creer, porque esta creencia que está ahí arraigada en esas creencias centrales, es que para eso estoy, para aprender, para sacar buenas notas y punto. Eso no me hace extraordinaria, esa no me hace mágica, esa no me hace única, ¿sí? Y esta niña ahora joven, bueno, va a crecer con esta afectación o este efecto directamente a su autoestima, ¿no? Y ojo, no es que la mamá haya sido mala onda o que la mamá lo hiciera con esa intención, ese dolo. A su vez, a esa mamá, pues la educaron, fue niña y la educaron bajo ciertos patrones, parámetros, quizás más rígidos que los que ella estaba educando a su hija, ¿sí? Y quizás esta niña, ya de mujer adulta, quiera cambiar la forma en que eduque a sus hijos, ¿no? A sus hijas, para motivarlos, para incentivarlos, para reforzar todas estas cuestiones de autoestima, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Con esto no pongo en entredicho que los cuidadores, recuerden que hablamos de funciones y no propiamente
de un lazo consanguíneo, o sea, que tenga que ser la madre de sangre, el padre de sangre, no, sino de los que cumplieron esta función, pues bueno, eh, pues no es que lo hicieran con la intención de afectar al niño o la niña, simplemente es lo que ellos están repitiendo, es lo que saben y obviamente, pues, no se dan cuenta del daño que puede, marcar o el grado de profundidad que puede afectar a este ser en crecimiento, ¿no? A este niño o niña que está estableciendo sus creencias, de las cuales van a partir muchos de sus pensamientos automáticos y a su vez sus conductas, ¿no? Entonces, sí, sí, probablemente si ustedes vienen de hogares donde había un papá y una mamá con apertura, un papá o una mamá que a lo mejor no tenían títulos universitarios, pero eran muy inteligentes, eran muy astutos, tenían un negocio, eran buenos en las matemáticas, o sea, tuvieron este tipo de padres. Esto, pues influyó, obviamente fue permeando sus aprendizajes y ustedes llegaron con una autoestima bastante saneada, ¿sí? No voy a manejar mucho la cuestión de alta o baja autoestima, sino una autoestima saneada, a una estima que necesita sanearse, ¿no? Trabajarse. Y hay mucha gente, ¿no? Que viene de estratos quizás socioeconómicos bajos, pero con una autoestima suficientemente sana para afrontar los retos o las situaciones, ¿no? Y igual puede ser que de un estrato clase media, media alta, pues nunca se fortaleció esta autoestima y bueno, crecieron con estos complejos, con estas situaciones arrastrando sobre su autovalía. ¿Sí? Entonces, no es que esté determinado por una estructura socioeconómica cultural, sino por la forma en que los padres van a ir edificando, enseñando a sus hijos a valorarse y obviamente a la larga a esa autovaloración, ¿no? Lamentablemente cuando venimos de un hogar donde los padres a su vez sufrieron infancias duras, muy duras, lamentablemente muchos de esos patrones se repiten, ¿no? Y se van estableciendo estas creencias que al final del día, pues nos va marcando esos rasgos de nuestra personalidad. Sí, por eso es muy importante que ustedes tengan esta habilidad para ir explorando, sobre todo con esa curiosidad y ese interés genuino por su paciente, o en su caso, para los que no son psicólogas ni psicólogos, con ese interés de conocer a la otra persona y en su caso conocerse a sí mismos, con ese interés genuino por tratar de entender por qué tengo un determinado comportamiento desadaptativo y por qué en otras cuestiones tengo una conducta adaptativa, ¿sí? Por eso es muy, muy importante que ustedes tengan esta habilidad. Eh, a diferencia, a diferencia de otros enfoques o corrientes o teorías, como ustedes gusten llamarlos, como el psicoanálisis. Ojo, no es que el psicoanálisis base su enfoque en el pasado. Recuerden que en el psicoanálisis el enfoque o su objeto de estudio es el discurso del paciente, ni siquiera el paciente, sino el discurso del paciente, lo que dice, porque obviamente el cómo lo dice va con toda esta carga de su propia autopercepción. En cambio, en la terapia cognitivo-conductual, lo que se busca es trabajar con estos pensamientos automáticos, pero obviamente no son la fuente son las creencias, lo que se ha establecido, ¿no? Entonces, el hecho de que yo no tenga una autoestima suficientemente saneada o siquiera una autoestima estable o perdurable, habla no de algo genético o de una herencia biológica, sino habla de una educación. Ojo, se aprendió a, a, a verse, a autoverse de una determinada manera. O sea, aprendimos a vernos de una determinada manera. Pero ojo, si aprendimos a vernos de determinada manera y no es
suficiente o no es sano el cómo nos vemos, también sería bueno desaprender la forma en que nos vemos, ¿sí? Porque no es tanto el quiénes somos, sino cómo nos autopercibimos. Entonces, yo les hablaba, por ejemplo, en esta área de la autoestima, hay chicos, chicas, hombres o mujeres que tienen una autoestima y se sienten atractivos, se sienten inteligentes, se sienten astutos, y ojo, y no porque no cumplan un patrón social de belleza o de inteligencia o X, ¿no? Pero esto va más allá de cubrir o no los patrones sociales. Esto es de seguridad, de autoestima y de autovalía. Entonces no necesitamos ser, no sé, bueno, voy a hablar sobre actores de mi tiempo, o Brad Pitt, para sentirse atractivo. Sí, o sea, tú te puedes sentir atractivo, suficientemente atractivo por tu persona, ¿no? Y hay personas que a lo mejor cubren un perfil de atractivo social, pero no se sienten y por lo tanto se tratan como si no tuvieran algunos elementos o herramientas para sentirse de esa manera, ¿vale? Bueno, entonces por eso es importante eh, echar mano de este diagrama longitudinal, digo, en este caso para las psicólogas, cómo elaborar este diagrama de estas experiencias tempranas, esta formación de creencias y que nos lleva a estos supuestos condicionales que serían en parte los pensamientos automáticos, el cómo me pienso, qué pienso de una situación y de manera automática, ni siquiera la filtro, no. Oye, tú eres buena para organizar. No, 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 ¿cómo crees? Yo no soy bueno, yo no soy buena. Mejor déjenselo a alguien más. Oye, es que tú eres muy astuto en el liderazgo. No, no, ¿cómo crees? No, yo no soy bueno manejando gente, déjenselo a alguien más, ¿no? Entonces, fíjense que ni siquiera lo pensamos, sino actúa la emoción. Recuerden que en todo esto no podemos dejar de hablar de las emociones, ¿eh? Esto es muy importante. Siempre que hablemos de pensamiento, tenemos que hablar de emociones. No podemos separarlos, ¿no? A menos de que, por ejemplo, estemos hablando de la guerra en Rusia, que si lo pensamos es algo lamentable, muy lamentable, pero no nos genera una emoción a partir de algo que desconocemos o conocemos a medias. Más sin embargo, cuando pensamos en nuestros padres, en nuestros papás o en nuestros cuidadores, en la abuelita, en la tía, en el hermano, la hermana, hay una emoción ahí inherente, ahí pegada a nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, muy importante, nunca voy a dejar de hablar de las emociones. Siempre que hablamos de este pensamiento automático, el pensamiento en sí mismo no provocaría efectos como lo hacen las emociones. No sé, quiero que recuerden un momento triste de los últimos días, ¿no? Y ustedes empiezan a recordar, o sea, y a recrear ese momento triste y van a empezar a sentir en su cuerpo los estragos de la emoción de la tristeza. Ojo, o sea, está repercutiendo en nuestro cuerpo, por eso las emociones son duras en muchas ocasiones porque son reales, o sea, me refiero a que se depositan en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora quiero que recuerden un momento de enojo o de molestia en los últimos días, ¿no? Y empiezan a recrear el recuerdo y empiezan a sentir la molestia, ¿no? Y sienten su estómago cómo se contrae, sienten cómo se tensan sus músculos. Entonces, nunca vamos a dejar de hablar de emociones, nunca, nunca. Aunque no las mencione, nunca vamos a dejar de hablar de emociones y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle al paciente, a que reconozca y conozca sus emociones. Esto va a ser fundamental. Naye, ¿querías comentar algo? No, todo bien, perdón. No te preocupes, depende que querías preguntar algo. Sí, entonces nunca voy a dejar de hablar de las emociones para que ustedes lo tengan presente y bueno, y sí les recomiendo por ahí algún diplomado sobre las emociones, la regulación de emociones. De hecho, la terapia dialéctico-conductual es muy interesante. Por ejemplo, se enfoca a la parte de personas con trastorno al límite de personalidad
y se enfoca a la regulación emocional, ¿no? Y bueno, el libro de Goleman, ¿no? Sobre inteligencia emocional, que sería el indicado. Bueno, entonces, una vez que vimos las experiencias tempranas, la formación de creencias y los supuestos condicionales, recuerden que seguimos con la flecha descendente, vemos la formación de estrategias de afrontamiento, cómo la gente fue creando estrategias a lo largo de su vida. Pero ojo, muchas de estas estrategias tienen que ver con la evitación. Vamos a pensar en una persona que ha generado ansiedad, por ejemplo, o alguna tendencia fóbica generada por la ansiedad, y entonces, ¿cuál es su estrategia? La evitación. O sea, esa va a ser la estrategia más recurrente de las personas para no generar esos estados de estrés o ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Si me da ansiedad el salir a un lugar público donde hay mucha gente, ¿qué hago? No voy, ya no salgo, ¿sí? Jessy, entonces, si vamos al doctor y no encuentro algo físico, o sea, enfermedad, ¿es algo emocional? Bueno, primero hay que descartar toda la parte médica y eso puede implicar, por ejemplo, en la cuestión de dolores de cabeza. Voy a hacerlo más específico. Una persona puede padecer migrañas, ¿sí? Una migraña, a diferencia de un dolor de cabeza, es más intenso y genera ciertos estragos como visión borrosa, hipersensibilidad auditiva y de la luz. Entonces, cuando un paciente llega con estos síntomas de migraña, se recomienda que obviamente vaya al médico, pero no solamente al médico, sino al neurólogo, al oftalmólogo, o sea, todos los especialistas, y en su caso, si es necesario hacer una tomografía para descartar todo tipo de cuestión biológica, ¿sí? Entonces, ya me ha tocado pacientes que ya fueron a neurólogo, ya les hicieron una tomografía, ya les hicieron un escaneo del cerebro y resulta que no hay nada físico, nada. Y sin embargo, siguen presentando las migrañas. Y aquí viene nuestro trabajo, o aquí viene el cómo autoconocernos para las que no son, o los que no son psicólogos o psicóloga. Precisamente tiene que ver este esquema longitudinal, ¿no? Las migrañas pueden estar asociadas a ciertos eventos, por ejemplo, cuando hay mucho estrés, cuando hay picos de ansiedad, cuando hay periodos de tristeza. Ok. Entonces, las migrañas serían síntomas de una enfermedad, de una enfermedad que puede ser la ansiedad, ¿no? Entonces, tengo que salir de casa y empiezo con los síntomas y empieza la migraña, ¿no? Y me siento mal, muy mal porque tengo que salir. Pero yo no había asociado mis migrañas con salir de casa, por ejemplo. O hoy voy a hacer una exposición frente a todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Y un día antes estoy con la cabeza así al punto de la migraña, ¿no? Y así, diversas situaciones que nos generan estos choques emocionales y finalmente generan estas migrañas, ¿no? Entonces, sí, Jessy, si realmente ya se descartó toda la parte médica, recuerden que esto entraría dentro del concepto de somatización, ¿sí? El estar somatizando, generando, ojo, se genera el dolor, por ejemplo, me duele la parte de los hombros y la nuca siempre, ¿no? Y ya fui al doctor, fui al quiropráctico, fui al fisioterapeuta y nada, ¿sí? Pero yo siento el dolor. Recuerden que cuando hablamos de somatizar no hay un daño orgánico como tal. Sí, igual que en las migrañas, no hay un daño orgánico, no hay una afectación en las neuronas. Entonces, sin embargo, hay dolor, hay rigidez muscular, hay cosquilleo, o sea, hay síntomas físicos, pero no hay un daño biológico, ¿sí? O en su caso orgánico, ¿vale? No sé si respondo tu pregunta, Jessy. Sí, profe, sí la respondió. Muchas gracias. A ti, Jessy. Bueno.
Entonces, digo, vayan teniendo estos ejemplos para ir comprendiendo, precisamente cómo manejar, y en este caso nos referimos a la depresión, ¿no? Digo, ya en su momento, por ahí dimos un curso de ansiedad, pero en este caso es la depresión. Recuerden que la depresión sería el síntoma, no propiamente la enfermedad. O sea, hay algo que está causando, esta situación, y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar los elementos o factores. Ojo, que no van a ser inmediatamente, pueden venir desde muy atrás, ¿no? Bueno, y aunque estos eventos hayan sucedido años atrás, va a llegar un punto en que puede haber detonantes, ¿no? Precipitantes, detonadores, llamaríamos generadores, como les decimos hoy en día, que pueden evocar estas creencias tan arraigadas y estas experiencias tan tempranas que van a generar nuevamente, a volver a traer estas situaciones emocionales que creíamos sepultadas, que creíamos, desaparecidas, ¿no? Y hablábamos de casos específicos, ¿no? Como el ser despedido, la terminación de una relación de pareja, problemas económicos, mudarse de casa, o sea, muchas cuestiones que van a generar estos estados que pueden llevarnos a una depresión, ¿no? Si recuerdan nuestro primer esquema donde teníamos todas los estados de ánimo, en el caso de la depresión podemos hablar que sí hay picos considerables, ¿no? Esto va más allá de una tristeza, pasajera, ¿no? A una tristeza superficial, a una tristeza profunda, ¿no? Una tristeza melancólica, una tristeza que incluso nos impide levantarnos de cama, ¿no? Hay personas que cuando terminan una relación, digamos de unos 3, 4 años, pues sí, están desconcertadas, están durmiendo poco, están comiendo poco y de pronto, pues se la pasan llorando, ¿no? Pero no dejan de ir a trabajar, no dejan de ir a hacer su mandado, no dejan de ir a hacer sus funciones. Esta situación va a permitir que la persona pueda ir procesando, por ejemplo, esta terminación de pareja con una, fluidez adaptativa o que va a tener tendencia a lo adaptativo. A diferencia de que si esa persona se paralizara por completo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ya no me levanto de la cama, ya no salgo de mi cuarto, ya no hablo con nadie. Esta situación, en lugar de considerarla como para que se reponga la persona, esto puede ser un factor que lleve a una situación, de caída en picada, ¿sí? Por eso yo siempre les voy a recomendar que ustedes mismas, pues tengan esta apertura a mantenerse activos o activas a pesar de las situaciones, ¿no? Ya en su momento ojalá podamos hablar sobre la diferencia entre motivación y disciplina, y en este caso lo que necesitamos antes que todo, pues es un hábitos, disciplina y no motivación, porque una persona en depresión, pues va a tener una caída fatal, total de energía motivacional, ¿no? Entonces, estos eventos precipitantes, así como por ejemplo, voy a traer la niña que les puse de ejemplo hoy en día, una mujer profesionista, ¿no? Vamos a pensar que es una administradora, ¿no? Y estaba en una gran empresa, era la que trabajaba más, era la más capacitada, pero nunca reconocían sus logros. De pronto llega recorte de personal y a la primera que despiden es ella. Eh, Todo el mundo dice, bueno, es muy buena, tiene muchos títulos, tiene mucho estudio, tiene mucho conocimiento, no le costará trabajo encontrar otro trabajo. Y no, aquí ella se siente impactada por el hecho de que la despidan por el corte de personal y en lugar de al otro día empezar a meter currículum o buscar trabajo, se queda en cama llorando, ¿no? No comprende,
por qué le tocó a ella, si ella se había esforzado, si ella había trabajado, pero piensa que es así y que nada que haga en la vida va a cambiar las cosas, que siempre va a ser desvalorizada, que no tiene sentido. Ojo, o sea, en lugar de que al otro día de que la despidan, empiece a buscar trabajo, va a quedarse en cama. Y mucha gente dirá, ok, pues tómate unos días de vacaciones, tómate ahí para que te relajes. Esa prolongación de ese descanso forzado puede ahondar más la profundidad, la tristeza y la melancolía de esta persona y sumirla en una desesperación total, ¿no? ¿Por qué? Porque no es en sí la terminación de ese trabajo o el que la hayan despedido de ese trabajo, sino sus creencias acerca del fracaso, del no ser valorado, valorada, ¿sí? Ese es el punto no es que la hayan despedido, ese es el detonador, ese es el generador. Entonces, ¿cuál es la situación? Sus creencias, las creencias que son las que están determinando precisamente la respuesta. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, alguna duda o pregunta. No, bueno, ustedes tendrían que elaborar este esquema longitudinal y bueno, bonita noche, Diana. Eh, Buenas noches, profe. Buenas noches a todas. bonita noche. ¿Sí? Entonces, seguimos con nuestra flecha descendente, entonces llegamos a la formación de estrategias de afrontamiento, que ya hablamos que tiene que ver mucho con la cuestión de la evitación, de la evitación de estar en situaciones que nos llevan a estos niveles, y esto parte de eventos precipitantes. Entonces, esta joven profesionista que la corren y entra en una crisis y entra en depresión, pues no es porque la hayan corrido en sí mismo, sino por su diagrama longitudinal, su historia de vida, donde le ha costado mucho el mantenerse esa frágil autovalía. Y digo frágil porque obviamente la ha tenido que llenar a lo mejor con perfeccionismo, con un trabajo incansable para mantener ese nivel, ¿no? Y estos eventos precipitantes, pues pueden llevar a la persona que, ojo, terminar un trabajo, terminar una relación, tener a lo mejor periodos económicos malos, no son el fin del mundo aparentemente, pero va a depender de cada una de las personas que van a enfrentarse precisamente a esta situación de esta pérdida, pero no es la pérdida, sino la historia que hay detrás de esta pérdida, ¿sí? Y entonces, una vez que llegan estos generadores, como yo les platicaba, viene esta activación de creencias centrales, ¿no? La joven mujer que se había esforzado mucho por sobresalir, por tener un buen puesto, tener un buen salario, que su familia la empezara a ver con esos ojos de admiración porque tenía un logro, pues ahora resulta que no, que es una perdedora, que es una fracasada. No soy lo suficiente, ¿no? Y si a eso se le anudan otras situaciones como que termine con el novio, con el esposo, o que haya una infidelidad, o que la corran de casa, no sé, le agregamos otras situaciones, eh, esto va a colapsar su psique, sus herramientas para afrontar las situaciones y va a caer en una depresión, ¿no? Si entonces se activan estas creencias centrales junto con las cogniciones negativas a lo largo de su vida, de soy una fracasada, no voy a decepcionar a todos, ¿cómo es posible que a mí me corrieran? Esto, esto va a ir para mal, esto va a ser peor, porque empiezan los pensamientos catastrofistas, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer para pagar el coche? ¿O cómo le voy a hacer para pagar la casa? Si tiene hijos, se acrecenta, ¿cómo le voy a hacer para mantener a mis hijos o pagar la colegiatura? Y empieza una situación de condiciones negativas, ¿no? Esto no, no.
pues esto no va a funcionar, esto no va a crecer, siempre me toca a mí, tenía que ser así porque yo no lo merezco, o sea, infinidad de pensamientos que van a inundar a nuestro paciente, a nosotros mismos, que de hecho, pues todos hemos pasado de alguna manera en una situación de depresión, ¿sí? Y una vez que se activan estas condiciones negativas, vienen y se presentan los síntomas de la depresión, ¿sí? Aquí los vamos a ver por esta categorización y estos síntomas empiezan por la parte afectiva, tristeza, desesperación, ansiedad, culpa, que serían las más notorias, ¿no? La tristeza es, digo, ojo, aunque la gente cree que la depresión es tristeza, no solamente una parte. Creo que una de las cuestiones más representativas en cuestión afectiva es la desesperación. La persona se siente atrapada, no sabe cómo salir de la situación. Obviamente, esto lleva a estados de ansiedad y de mucha culpa. Síntomas conductuales: aislamiento, inactividad, rendición, ¿no? Como yo les decía, de pronto dejo de salir de casa, mis padres o mis hermanos o mi pareja, por darme ese respeto, no se entrometen, no me dan mi espacio, pero va a salir contraproducente el hecho de dejar que una persona se aísle. Tampoco podemos invadir su espacio, pero tampoco permitir que se aísle completamente, ni que tampoco se mantenga en una inactividad total, ¿sí? Eh, Tengo el caso de una mamá que de pronto el hijo termina con la novia, el hijo de 20 años termina con la novia, y la mamá lo ve, pues, mal, lo ve muy mal. Ella le dice, oye, vete al gimnasio, yo te lo pago, ¿no? Y el chico, okey. Entonces, el chico empieza a ir al gimnasio, de pronto la mamá le dice: "Oye, ¿por qué no aprovechas para tomar tus clases de inglés?". Y el chico: "Okey". Entonces, el chico empieza a tomar gimnasio, aparte el inglés, aparte sus actividades, y esto fue progresivo, le permitió al chico afrontar de mejor manera su duelo por la terminación de esa relación de pareja, a que quizás si él se hubiera quedado inactivo. Por eso les hablo que la inactividad es un peso bastante grande en la cuestión de la depresión y casi de todos los trastornos que nos afectan la inactividad, porque igual la inactividad no solamente se trata de una cuestión económica, que obviamente es importante, ¿no? Si ustedes dependen de ustedes para generar su ingreso, obviamente que si no trabajan, pues no van a tener ese ingreso, ¿no? Pero más que nada es para mantener nuestra mente activa, trabajando. Pero ojo, tampoco caer en el otro extremo, ¿no? Que sería el trabajo, 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 no pienso en otra cosa más que trabajo, soy una persona muy ocupada, no puedo dedicar 5 minutos a alguien más, ni siquiera a mí. Y esto es evitación, ¿eh? Sí, entonces, ojo, sí hay que mantenerse activos de manera personal, hay que mantenerse activos siempre, siempre, aunque sean días de descanso y ojo, no confundir. Por ejemplo, hoy es domingo, ¿no? Me voy a poder a tocar un rato la guitarra, ¿no? O sea, no es que sea una obligación, no es que sea que si no toco guitarras se acaba el mundo, no. Pero me adecué a ese hábito de llega el domingo, a lo mejor tengo 3, 4, 5 horas libres, me pongo a tocar un rato la guitarra, me siento a ver una serie que le quiero dar continuidad, pues salgo a correr un ratito, me pongo a leer ese libro que le tenía muchas ganas, pero que no podía. Ahí estoy hablándole a algunos amigos por videollamada para ver cómo va todo, ¿sí? O sea, no implica solamente una cuestión laboral o ocupacional o que genere, ¿sí? Entonces, mucho ojo, cuando hablamos de trabajar esa inactividad, tiene que ver también mucho con cuestiones recreativas, creativas, ¿sí? Que permitan a la persona desconectarse un momento de su cotidianidad, ¿sí? Pero se mantiene ocupada, ¿no? Yo a todos mis pacientes les recomiendo, pues, primeramente leer, lo que gusten, pero leer.
o practicar un poco de ejercicio. En casa, ahí hay muchas rutinas que pueden practicar en casa, o tocar un instrumento, o ponerse a pintar, o escribir, ¿no? O sea, muchas cosas que pueden desarrollar, pero que va a llevarlos a una actividad y obviamente a una conducta determinada, ¿vale? Bueno, ¿qué otros síntomas de depresión tenemos? El cognitivo. Y este quizás es uno de los que más preocupa a las personas, ¿no? Porque ya en terapia el paciente comenta que no puede concentrarse ni tomar decisiones. Aquí tenemos que explicarle que es parte de la situación de esta depresión el que no pueda concentrarse, ¿eh? Eso forma parte de la misma situación, pero en la parte de tomar decisiones, y bueno, yo se los comparto a ustedes. Lo ideal, lo idóneo es que no se tomen decisiones importantes, ¿sí? Cuando uno está con ansiedad, con depresión, no tomes decisiones, no tomar decisiones. Si son demasiado forzosas, postergarlas hasta que nos sintamos de mejor ánimo o estemos trabajando en nuestra depresión. ¿Por qué? Voy a poner un caso, ¿no? Voy a poner un caso de una separación de unos esposos. El esposo está enojadísimo, está furioso porque la esposa le pide la mitad de los bienes y entonces en terapia empieza a despotricar. Ah, ¿por qué le tengo que dar? No, es más, ya que se lo lleve todo. Ya no quiero nada. Ya, o sea, enojado, muy enojado, está en este momento de ira, ¿sí? O está muy triste, no entiende cómo aquella mujer que tanto amó ahora le quiere quitar la mitad de sus cosas, ojo, así lo expresa el paciente, no lo digo yo, no van a, a tergiversar. Entonces él dice, no, pero ¿cómo? ¿Por qué esa mujer le va a quitar la mitad de sus cosas y está muy triste y ha decidido ya no pelear nada, que se quede ya con todo? Son dos casos, tanto en enojo o con ira, porque ya la ira sería otro nivel de enojo, ya a punto de explotar, y por otro lado, una tristeza cercana o inmersa en la depresión. En ese momento le digo al paciente, no te recomiendo que tomes decisiones ahorita. ¿Por qué? Porque una vez que se disipe la ira o que empiece a bajar, una vez que empieces a trabajar tu depresión y emerjas a otro estado de ánimo, vamos a cambiar la forma en que vemos las cosas. Y si tomamos una decisión y tan grande como es una cuestión legal o una cuestión que es decisiva en muchos aspectos, una vez que ya se nos disipe la ira o emerjamos de la depresión, vamos a quedarnos así, ¿por qué? ¿Por qué decidí eso? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no me detuve? ¿Por qué? Porque la decisión la estamos tomando a partir de la emoción y no del raciocinio o del análisis. Ojo, ¿eh? Por eso es muy importante que ustedes cuando trabajen con sus pacientes o ustedes mismas cuando estén en una situación emocional al borde, a punto de desbordarse, no tomar decisiones, porque esa decisión va a estar tomada con la emoción, con el enojo, con la tristeza, con la ira, con la frustración y no con el raciocinio ni con el pensamiento. Traigo el ejemplo de ese paciente, entonces dice, ok, yo le digo, no es mi área, pero tienes que asesorarte legalmente. Pero si tú estás casado por bienes mancomunados, pues tienes que ceder la mitad de tus bienes, porque así lo acordaron, y es mejor tener la mitad de algo que nada de algo, ¿no? Se asesora, sigue su proceso, empieza a trabajar sus emociones, empieza a llevar su proceso legal, y bueno, llega a un acuerdo con la ex esposa, y sí, se reparten los bienes, ¿no? Pero él queda muy contento de no haber de haber llevado a cabo la decisión que tuvo en ese momento, decir que se quedara con todo, que ya no quería nada, cuando era la emoción la que estaba hablando.
¿sí? Entonces aquí es muy importante que ustedes precisamente enseñen a sus pacientes o ustedes mismas para aplicarlo, el cómo regular las emociones en esos momentos tan difíciles, ¿no? Como una separación o, por ejemplo, con la pérdida de un ser querido, ¿no? Que esto también es duro, ¿no? Por ejemplo, cuando fallece un papá o una mamá y hay una herencia de por medio y apenas fallece y ya todos los hermanos están encima por la herencia y hay una albacea y esa persona se siente presionada y dice, ya no quiero saber nada, y les dejo todo. Y no es por los bienes, sino por aprender a regularse y a manejar las situaciones difíciles. Ojo, no es por los bienes, es por aprender la regulación emocional y que eso les permita tomar, si es necesario, esas decisiones tan difíciles cuando estamos en depresión, cuando estamos en ansiedad o cuando estamos en otra situación bastante comprometida, ¿vale? Bueno, otros síntomas de la depresión, pues obviamente vienen los síntomas físicos, que es la falta de apetito, el insomnio, el agotamiento, la falta de líbido. Y estos también son importantes, obviamente, ¿no? Porque si comemos menos o comemos mal, físicamente nuestro cuerpo empieza a descompensarse y nos sentimos más mal de lo que nos sentiríamos si comiéramos regularmente. Esto va unado al insomnio también. Si de por sí, estando estables emocionalmente y tenemos insomnio, genera muchas cuestiones como irritabilidad, falta de concentración, enojo, o sea, por la misma consecuencia del insomnio. Ahora imagínense, no comiendo bien, no durmiendo bien y en depresión esto se amplifica. Todos estos síntomas se amplifican, incluyendo la falta de líbido, ¿no? Entonces, sí es importante que nuestro paciente o ustedes mismas, cuando estén en estos procesos, mantengan sus hábitos alimenticios, sus hábitos de sueño lo mejor posible, que es algo que también ustedes tienen que recomendarle a sus pacientes, no dejar de comer, no dejar de dormir y tener una actividad física. La actividad física siempre va a generar energía, siempre va a estar generando energía, ¿no? Porque si nuestro paciente deja de comer, deja de dormir, esto se amplifica, no solamente es la cuestión psicológica, sino físicamente, nuestro paciente se debilita, ¿sí? Por eso una persona con depresión, y hablamos de depresión severa, eh, va a sentirse literalmente, físicamente agotada, ¿sí? Sin energía. Así lo puedo sintetizar, sin energía. Ni para pararse, ¿eh? Recuerden que una persona con depresión empieza a estar desaliñada, empieza a no peinarse, a no arreglarse, a no bañarse, todas esas cuestiones básicas, necesarias, ¿no? Habituales, ¿no? Entonces, esto espectro se agranda enormemente y es lo que obviamente lleva a que la persona se sienta totalmente agotada, ¿sí? Otro síntoma de la depresión, pues tiene que ver con la cuestión motivacional, como yo les comentaba, esta falta de motivación conlleva una apatía, eh, una total falta de empatía también, y ya ni siquiera la energía necesaria para hacer las cuestiones mínimas, como levantarse de la cama, ¿sí? En este punto también hay que hablar mucho en el aspecto de que la motivación se tiene que empezar a pensar y trabajar de otra manera. Si ustedes consideran que la motivación es la fuente para todo transformación o cambio, no. La motivación es efímera y es pasajera. Ojo, Voy a ponerles un ejemplo rápidamente y si hay dudas o preguntas con todo gusto,
Voy a pensar el 31 de diciembre a las 11:59. Faltan un minuto para que acabe el año viejo y están las copas con las uvas y ustedes corren a atragantarse con las uvas y van pensando en todo lo que van a hacer el próximo año. Ahora sí voy a ir al gimnasio, ya se les acabó su gordito. Ahora sí me voy a cortar la barba, ya se les acabó su barbón. Y empiezo a comerme las uvas y pensando en todos estos deseos, porque me siento motivado en ese momento, ¿no? Me siento muy motivado y cada uva, ay, no, sí, ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Hoy voy a hacer todo esto y lo pienso, me lo imagino, estoy motivado. Llego a la última uva y dan las 12 campanadas y me siento un hombre nuevo, porque estoy motivado. La motivación está aquí, ¿sí? Al otro día, sí, hoy me voy a ir a correr. No, pero es primero. La motivación puede pasar de un 100 a un 50 en cuestión de horas o minutos. Ojo, ¿eh? La motivación puede pasar de 100 a 50 en horas o minutos, a 20 en esas horas o minutos, o a 0 en cuestión de horas o minutos. Nosotros no vamos a trabajar con nuestro paciente a partir de la motivación. Tiene que haber una conjunción motivación, fuerza de voluntad, pero algo muy importante, hábitos, disciplina y hábitos. Eso va a ser nuestro fuerte para trabajar con nuestros pacientes con depresión, porque la persona con depresión no va a tener estos picos de motivación, ¿eh? No va a tener estos picos de motivación. Entonces no podríamos trabajar con un paciente deprimido con motivación. Tenemos que trabajar a partir de la disciplina y los hábitos. ¿Cómo traducimos los hábitos? Como conductas automatizadas. Un ejemplo, lavarse los dientes. ¿Sí? Ustedes se levantan a las 5, 6, 7 de la mañana y apenas ahí se levantan, caminan al baño, ahí agarran su cepillo, se lavan la boca y todavía estábamos dormidos ahí a lavarnos los dientes, ¿no? Ya llegamos a la cama, nos sentamos otros minutos para despabilarnos y ya. Ahora sí me cambio, empiezo a tender la cama, ya, ¿sí? No necesité motivación para lavarme los dientes, ni fuerza de voluntad. Es más, ni disciplina, es un hábito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que desde pequeño me levantaban y cada vez que me levantaba mamá me decía, lávate los dientes, Luis, anda, corre, vete a lavar. Yo no quiero, vete a lavar los dientes. Y como lo he hecho una y otra y otra y otra y otra vez, se volvió en algo inherente, algo normalizado. Pero hay muchas bondades de lavarse los dientes, como cuál, que retrase o evite que se nos piquen las muelas. Y si evita que se nos piquen las muelas o que tengamos caries o problemas de encía, pues no hay dolor. Eso es muy bueno, un dolor de muelas es muy feo. Y como no hay dolor, ni tenemos muelas picadas, pues no tenemos que ir al dentista, porque si tenemos que ir al dentista, tenemos que pagar, y a veces mucho dinero. Oh, entonces, lavarse los dientes es un hábito muy bueno, porque nos da un beneficio a largo plazo, enorme, enorme, principalmente por el dolor y el dinero, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar a partir de forjar hábitos. Ojo, en este caso diríamos, ¿es un mal hábito no lavárselos? No, no hay el hábito. Hay personas que no se lavan los dientes por la mañana, ni por la tarde, a lo mejor nada más por la noche, porque su hábito está reducido solamente en la noche, cuando ya se van a acostar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Instaurar ese hábito. ¿Sí? Instaurar, o sea, ¿qué quiere decir? Construir, edificar un hábito en nuestros pacientes. Por eso es importante que no sustenten sus metas, sus objetivos en la motivación. La motivación es efímera, ¿eh? Y ojo, la motivación nos acerca, pero también nos aleja
de nuestros deseos y objetos. Ejemplos, si ustedes tienen fobia pública o tienen esta fobia al escenario, pero quieren ser conferencistas, o sea, tienen el deseo, la motivación para acercarse, pero inversamente hay una fuerza que los aleja del escenario. Sí. La motivación nos acerca o nos aleja de la situación o del deseo o el objeto que deseamos. Pero es efímera. La motivación no se puede mantener siempre al 100. ¿Sí? No podemos mantener una motivación siempre al 100 porque es una energía que llega, se establece y desaparece. Les pongo otro ejemplo, por ejemplo, con la cuestión de los deportistas, ¿no? Un corredor tiene que ir diario a entrenar, tenga ganas o no tenga ganas, haya un buen clima, no haya un buen clima, se sienta feliz o se sienta triste. Él tiene que ir diario a correr. Siempre a la misma hora, correr el promedio de kilómetros que tiene que ir aumentando gradualmente y llevar una cierta rigidez alimenticia y hábitos. ¿Sí? Entonces, eso es disciplina, ¿no? Un corredor, el hecho de que no tengo ganas, pero tengo que ir. No quiero hacerlo, pero tengo que ir. Hoy es domingo, pero tengo que ir. ¿Sí? Ahí hablamos de disciplina que se transforma o se traduce en hábitos. Ese corredor no se podría mantener 365 días motivado. Necesita disciplina y hábitos, establecerlos. Por eso es muy importante que ustedes cuando trabajen con su paciente con depresión, lo inviten a que no se sustente en la motivación porque ellos no la tienen en ese momento, sino en el establecimiento de hábitos. Levántate y tiende tu cama, nada más. No, pero es que es mucho trabajo. Nada más levántate y tiende tu cama. Nada más. Es lo único que vas a hacer, pero hazlo. ¿Sí? Eh, lee una página, pero una página no me va a servir. Haz una lagartija, no me va a servir. Y nosotros empezamos a plantearle, pero tú hazlo. La actividad o el reto es tan mínimo que el cerebro no pone resistencia. Sí, dice, ok, pues una página sí la puedo leer, pero no le veo sentido. Ok, leyó una página, hizo una lagartija y tendió su cama. Ok. Al mes, esa persona ya leyó 30 páginas, ya hizo 30 lagartijas y ya ha tendido 30 veces su cama. Ah, ya es considerable lo que está haciendo. Y después de 30 días, 60 días, 90 días, esto ya se establece como un hábito. Y el cerebro ya no pone resistencia a hacerlo. Y entonces, si leo una página, me puedo leer 2, 3, 4, 5, puedo ir aumentando progresivamente, ¿sí? Puedo llevar progresivamente ese aumento de número de páginas, número de lagartijas, número de actividades en casa. Pero es un proceso, por eso el trabajar con personas con depresión es un proceso largo, largo, con muchos baches, con muchas dificultades a lo largo del camino, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profesor, ninguna duda. Ninguna, profe. Todo bien. Muchas gracias. Bueno, entonces estos serían nuestros síntomas de depresión, para que los tengan presentes, que forman parte de nuestro diagrama longitudinal. Entonces pasamos de experiencias tempranas y acabamos con síntomas de depresión. Tienen que ser muy habilidosas, inclusive para su propia historia personal, el ir buscando estos momentos en donde fue golpeada nuestra autoestima, fue dañada, fue herida, nuestra autovalía y nuestro autorreconocimiento. Y esto nos lleva a cambiar la percepción o nuestra autopercepción o nuestro autoconcepto. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Bueno,
Vamos a tratar de tener una claridad sobre cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y obviamente la mente de una persona con una situación de depresión, ¿no? Con un estado de depresión. A esto le vamos a llamar diagrama de esquema. Si hay alguna duda, con toda confianza me la pueden hacer. Digo, no está tan complejo como el que sigue, pero sí tiene su grado de complejidad, ¿no? Cuando hablamos de un diagrama de esquema, hablamos de una estructura mental hipotética que nos ayuda a organizar la información entrante. ¿Qué quiere decir? Nuestra mente ya tiene, hagan de cuenta que tiene como gavetas, categorizaciones, y cada vez que llega una información nueva, lo que hace nuestra psique es va a poner en algo parecido o similar o igual en su categorización, ¿sí? Cuando llega algo que no está dentro de nuestro registro, no puede acomodarlo. Ahí entramos en conflicto, ¿sí? Ahí les pongo abajito en amarillo puertas y patas, ¿sí? En un lado, ¿no? En su lado izquierdo de su pantalla. En el lado derecho pongo mesa y automóvil. Entonces, cuando nos piden asocia estas 4 palabras, tú dices, ok, un automóvil tiene puertas, ¿sí? O sea, en nuestra categorización, los automóviles tienen puertas, porque patas no tienen patas los automóviles, ¿sí? Y una mesa no tiene eh, puertas, tiene patas, ¿sí? Y entonces nuestro cerebro va ajustando o va adecuando lo que para él tiene lógica y sentido. Entonces, automóvil, puertas o patas, puertas, mesa, puertas o patas, patas, ok. Y de esta manera vamos organizando la información que va entrando a nuestro cerebro. Pero ojo, para que nosotros llegáramos a esta acomodación, y ojo, esto tiene que ver mucho con Jean Piaget, si pueden leer sus estadios o repasarlos, sería muy bueno. Esto nos va a permitir acomodar el mundo. ¿Qué pasa cuando no podemos acomodar esa información? Es cuando entramos en conflicto. Es cuando entramos en un estado desadaptativo, ¿sí? Pero esta forma, esta estructuración parte de nuestras creencias centrales. Recuerden que las creencias centrales parten de nuestras experiencias tempranas a lo largo de la vida y se establecen, ojo, y aquí viene creo que yo el eje de toda la terapia cognitivo-conductual, se establecen como verdades o leyes, pero son creencias. La gente lleva al límite su creencia. Fidelidad, amor, esfuerzo, triunfo, o sea, todos estos conceptos ya están determinados por nuestras creencias. Hay gente que le es imposible pensar en la infidelidad y hay gente que lo ve como algo normal. No estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente cómo llevan su creencia a un nivel de ley. ¿Sí? Ok. Si dentro de mi creencia central yo me considero un fracasado, un perdedor, alguien que no vale nada, ¿sí? Las situaciones que son externas a mí van a reforzar esta creencia, ¿sí? Me corrieron o renuncié a un trabajo que ganaba 20,000 pesos al mes y ahora estoy en otro y ahora gano 15. Hijos, sí es que soy un fracaso, soy un fracasado, soy un perdedor, ¿sí? O sea, esa situación que es externa a mí refuerza lo que ya estaba establecido. Y así como lo organizamos con puertas de automóvil, lo que sucede con esta situación se va directamente a reforzar mi posición de que soy un fracaso, ¿sí?
Otra situación. Mi esposa, me peleo con la esposa y me dice, es que no eres un bueno para nada, no sirves para nada. Es una situación externa, vuelvo al punto, ¿eh? Pero esa situación negativa externa refuerza la creencia de que yo soy un fracaso y un perdedor. No sirvo para nada, no valgo nada. Y refuerza esa creencia. Sí. Tercer ejemplo. Como tuve que cambiar de trabajo, me estoy separando de mi esposa, pues ya no me quiere en casa, pues llego con mis padres. A mis 40 y tantos años regreso a casa de mis padres, ¿no? Con la cabeza agachada porque ahora tengo que vivir con ellos. ¿Por qué? Porque soy un perdedor. Esa situación externa, mi mente la lleva a mi creencia y refuerza que soy un fracaso, un fracasado, un perdedor. Sí, son tres situaciones externas situaciones negativas que están reforzando mi creencia central. Sí. Pero ojo, una situación en sí misma no es negativa ni positiva. Y aquí vamos a partir del principio estoico, de la filosofía estoica. No son las situaciones, es cómo afrontemos las situaciones, pero cómo afrontamos esas situaciones a partir de nuestras creencias. ¿Sí? Esa es nuestra ecuación. ¿Sí? Entonces, no es que sea una situación propiamente negativa, porque si nosotros evaluamos con un continuum cognitivo, diríamos, ok, gano 15,000, pero hay gente que no tiene empleo, o gente que gana menos que yo. No, pero sin embargo yo lo veo como negativo. Me estoy separando de mi esposa, pero a lo mejor ya ni nos queríamos, ya ni nos teníamos relaciones, ya no teníamos nada en común. Ah, ok. O sea, a lo mejor es hasta mejor para mí, ¿no? Y regreso a casa de mis padres, voy a convivir un poco más con ellos. O sea, si se fijan cómo una situación no es que sea negativa en sí misma, porque si no estaríamos determinando que el mundo sí hay aspectos negativos y hay aspectos positivos. No, depende de la forma en que nosotros afrontemos esas situaciones. Pero aquí para comprender nuestro esquema, las estaríamos categorizando como situaciones negativas, ¿no? Gano menos dinero, mi esposa ya no me quiere y me corrió de la casa y ahora vivo con mis padres. Por lo tanto, refuerzan que yo soy un fracaso. Eso está reforzando que soy un completo y rotundo fracaso. Y eso está acrecentando mi depresión. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se presentan situaciones favorables? Vamos a pensar que llego al trabajo, mi jefe me está esperando, oh Luis, hiciste un buen trabajo hoy en la empresa, felicitaciones, sigue echándole ganas, ¿no? Y yo así me quedo como que, ¿qué es a mí? O sea, yo hice eso, yo lo logré, sí. Y yo me digo, solo lo hizo porque soy el nuevo, solo lo hizo porque es amable, o solo lo hizo porque, pues a lo mejor no encontraron a quién darle ese reconocimiento, ¿no? Ojo, como no entra dentro de mis categorizaciones de mis creencias, y ahí ven la flechita en la parte inferior derecha de su derecha de la pantalla, lo rechazo. No, no lo puedo creer, no lo puedo aceptar, no lo puedo incorporar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es posible. A mí me están reconociendo, ¿no? Sí. Solo lo hizo porque soy el nuevo. Otra situación favorable, ¿no? Paso un buen día con mis hijos. O sea, fui por ellos, fuimos a la plaza, estuvieron jugando, se divirtieron, todo muy padre, muy bonito, pero no lo puedo aceptar como una situación favorable porque digo, a lo mejor pudo haber sido mejor, ¿no? A lo mejor los hubiera llevado a la feria, los pude haber llevado a comer a otro lado, a lo mejor pudo haber sido más y minimizo una buena convivencia con mis hijos porque no lo puedo aceptar dentro de mis creencias centrales, ¿sí? Tercera situación favorable. Llego a casa y mis papás están ahí
no puede arreglar el boiler. Yo le digo, no te preocupes, yo ahorita lo arreglo. Pues ahí está el boiler. La mamá, oye, pero oye, este fregadero, se le sale el agua, no te preocupes, mamá. Llego y le resuelvo el fregadero. Llega mi hermano y me dice, oye, tengo problemas con cálculo diferencial. Ah, no te preocupes, ahorita nos sentamos y resolvemos, ¿sí? No acepto que tengo habilidades, que a lo mejor, pues a lo mejor yo le atiné a arreglar el boiler o yo le atiné a arreglar el fregadero o pues como, no sé, a lo mejor fue suerte, ¿no? A lo mejor no soy tan bueno en matemáticas, pero le ayudé a mi hermano. No acepto esas situaciones favorables, por lo tanto, las rechazo. Y ojo, podemos tener esa personalidad cuando nos hacen un cumplido, ¿no? Digo, no sé si les ha pasado que dicen, ay, es que eres muy inteligente. Y tú dices, yo no, no creo, no. O eres muy atractiva o atractivo, tú, no, no creo, te estás equivocando de persona, ¿no? O tienes muchas habilidades, tú, no, no creo, a lo mejor te confundiste, ese es el de atrás, ¿no? Porque nuestras creencias centrales están tan arraigadas que no nos permiten aceptar algo que no pertenece a nuestras categorizaciones, así como el automóvil va con puertas y las mesa con patas. Si es algo negativo, sí lo incorporo, pero si es algo positivo, no lo puedo incorporar. ¿Por qué? Pues porque no, eso no pasa conmigo, eso nunca ha sucedido conmigo. Si de chiquito mi mamá me decía que para eso voy a la escuela, que no merezco un trato especial ni una fiesta porque saqué 10, pues ¿por qué ahora he de aceptar que alguien me esté reforzando positivamente mi trabajo o mi pareja me diga, ay, es el mejor novio, Luis, que he tenido y tú no, a lo mejor has tenido mejores, ¿no? Eres el mejor músico, Luis, y tú no, pues apenas si rasco la guitarra, apenas si le sé, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes se sienten con su paciente y puedan tener claridad sobre qué consideran como situaciones negativas que están reforzando esa creencia central y que a su vez está reforzando esa depresión, ¿sí? Y empezar a tener claridad sobre las situaciones favorables que también deben de permitir incorporar para transformar, debatir y cambiar sus creencias centrales, ¿sí? El mantenimiento de una depresión desde la TCC tiene que ver con estas creencias centrales que son reforzadas por todas las situaciones que nos están pasando que consideramos negativas, ¿no? Porque hace un momento les decía que no es que propiamente haya situaciones negativas, positivas. Uno puede renunciar a su empleo porque dice, no me siento a gusto. Oye, pero no vas a ganar tanto, no, pero a lo mejor encuentro un trabajo donde me sienta bien, conviva bien con los demás compañeros, ¿no? O ahora me metieron en otra área y es todo un reto, ¿no? Qué padre, ¿no? Voy a tener que aprender más. Eh, no está funcionando nuestra relación en pareja, pues vámonos a terapia. Y en terapia, wow, aprendo nuevas cosas para manejar la relación que a lo mejor había pasado u omitido, ¿no? Entonces, las dificultades aparentemente pueden ser zonas de oportunidad para crecer, ¿sí? Entonces serían retos continuos, estos objetivos nuevos que nos invitan a salir de nuestra zona de confort. Entonces, una situación aparentemente negativa puede ser una situación que nos haga crecer, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes vayan compartiéndolo con su paciente en un estado de depresión, porque esto le va a permitir ver las situaciones que vive desde otra perspectiva, ¿sí? Y al verlas, cuando yo me refiero a verlas, me refiero a pensarlas, no solamente, y como les comenté hace un momento, va inherente las emociones. Al momento en que pensamos diferente, empezamos a sentir diferente nuestra realidad, ¿sí? No solamente se trata de cambiar los pensamientos y con eso se cambia todo, no. Va el pensamiento inherente o pegado con la emoción y a eso nos lleva a una acción.
¿sí? No, acuérdense que no podemos creer que solamente el pensamiento por sí mismo va a cambiar, no. Eso tiene que llevar a acciones, conductas. Entonces, desde que invitamos a nuestro paciente a mantener la actividad, a seguir rutinas, establecerse hábitos, ¿sí? Esto va a ir cambiando a la persona, va a ir transformando a la persona, pero tiene que haber el mínimo de voluntad, no de motivación, sino de fuerza de voluntad para establecer todo este mecanismo que le estamos proponiendo, ¿no? Que va a empezar o que parte del debate y del establecimiento o reestructuración de sus creencias centrales, ¿sí? Incluso cuando le explicamos a la joven mujer de administradora que entró en depresión porque la corrieron de su trabajo, cuando le explicamos que tal vez su mamá, y una vez que nos platica un poquito de ella, también sufrió y padeció muchas cosas que no pudo manejar y que no recibió ayuda, empiezan a cambiar la propia percepción sobre esa situación, ¿no? Yo platico mucho con mis pacientes sobre esta necesidad de empatía, principalmente con nuestros cuidadores primarios, porque de pronto somos muy duros en juzgarlos, ¿no? Somos muy duros en decir, es que no me dio, es que no me enseñó, y todas estas reclamos, ¿no? Pero cuando empezamos a indagar un poquito sobre sus historias de vida, nos damos cuenta de que tuvieron vidas el doble o el triple de difíciles que nosotros, sin ninguna ayuda, y vivieron como pudieron, salieron adelante como pudieron, ¿no? Ojo, esto no es una justificación hacia estas figuras parentales o cuidadoras, sino una empatía para ver al otro, no con esa rigidez de es que tú no me diste lo que yo necesitaba, sino nos preguntamos, o mejor dicho, nos establecemos en esta nueva creencia. Me dieron lo que pudieron, ¿sí? Las herramientas que tenían, las formas que tenían, ¿sí? Me dieron lo que tenían, no me podían haber dado lo que no tenían, ¿no? De pronto tenemos a papás y mamás que los abuelos, pues, los castigaban físicamente muy duro, en todos los aspectos había castigos muy duros, nunca tuvieron oportunidad de estudiar, nunca tuvieron oportunidad de otra cosa, nunca fueron motivados por los padres, ¿no? Su motivación era un chanclazo, un latigazo, con el cinturón, o sea, esas fueron sus motivaciones, esos fueron sus métodos. Entonces, cuando les toca ahora el turno de ser o ejercer esa paternidad y esa crianza y esa enseñanza, pues no saben otra más que con lo que fueron educados. Y cuando creamos ¿cómo se les planteó? Este esquema, esta forma de empezar a ver a estos cuidadores, estos padres desde otra perspectiva, cambia todo, porque ya ese mismo resentimiento que quizás albergamos y mantuvimos durante años o décadas acerca de nuestra propia autoestima, nos permite comprender que fueron situaciones totalmente diferentes, ¿sí? Recuerden que hay un principio de indefensión de Seligman. Ojalá puedan indagar un poquito. Ahorita que cerremos la clase, les envío un video documental de qué es la indefensión adquirida o aprendida. Pero hay un cuento muy bonito acerca de un elefantito. Con esto vamos a ir cerrando nuestra clase de hoy. Y a lo mejor ya lo han escuchado en diferentes versiones, pero la historia o el cuento parte de un elefantito bebé que cuando son pequeñitos les amarran una cadena en una pata y clavan una estaca. Entonces el elefantito cuando quiere acercarse a su mamá, siente el tirón de la cadena y por más que intenta zafarse, pues no puede, ¿no? Y así lo intenta día tras día, tras día, tras día, hasta que ya no lo intenta, ya no lo intenta. Y ese elefantito empieza a crecer, a crecer, a crecer y se convierte en un elefantote. Pero aunque no lo crean,
ese elefantito ya no intenta salir, zafarse de esa cadena. Ya no lo intenta. ¿Por qué? Porque se generó lo que se llama indefensión adquirida. ¿Sí? Ya no me esfuerzo por querer zafarme de la cadena porque sé que no se va a poder. Lo que pasa es que al elefantito no le han dicho que ya creció y con un simple movimiento de su pata podría tumbar el circo entero. ¿Sí? ¿Cuál es la moraleja? Recuérdenle a sus pacientes que ya son enormes y que ellos podrían tumbar todas esas creencias si así lo decidieran. Sí. Pero estamos en una situación de indefensión. Así nos condicionaron. Sí. ¿Para qué lo intento si no va a funcionar, si no va a haber cambio, si no va a haber una transformación? Entonces, este principio conductual es muy importante e interesante que ustedes lo conozcan. Por eso, de pronto ya no, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? ¿Para qué leo? ¿Para qué hago ejercicio? ¿Para qué si no sirve? ¿Para qué no? Ya no, ya mi edad, ya con lo que sé, ya con lo que vivo, ya, ¿sí? Fuimos creando principio de indefensión al grado en que ya no hay forma en que podamos transformarnos, ¿no? Entonces, cuando entramos a esta depresión, un elemento fundamental es este principio. Entonces, nosotros le enseñamos a nuestro paciente que es enorme, que es grande y que con un simple movimiento va a poder tumbar el circo completo. Alguien se le olvidó decirle que ya creció, que ahora es un adulto, que ya no es un niño, una niña que está sometida por los adultos. No, ahora somos hasta más grandes, más altos, más fuertes que nuestros padres. Y sin embargo nos siguen intimidando, nos seguimos haciendo pequeñitos frente a ellos. Y no porque tengamos que confrontarlos, sino confrontar a esa niña, a ese niño que ha quedado asustado ahí, inactivo, estático, ¿vale? Este es un cuento de Bucay, está muy, muy bonito, muy interesante, pero nos ayuda a explicar por qué de pronto entonces la gente queda estacionada en estos estados de depresión. ¿Alguna duda o pregunta? No, profesor, ninguna. Muchas gracias, Todo Jenny. claro, profe. Muchas gracias, Janita. Ninguna, muy bien. Muchas gracias, Naye. Muchas gracias, Andy. Bueno, permítame cerrar. Todo bien, gracias. Gracias, Naye.